En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 13:1. La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. Amén. Acaba de escuchar. Lo que quiero compartir esta tarde es algo que, esperando que sea de misión para cada oyente, para cada amigo y hermano, familiares, amén, es descendamos para una transformación radical, genuina y personal. Descendamos para una transformación. Para que Dios transforme nuestra vida, hermanos y amigos, tenemos que descender. Para que Dios transforme tu vida o mi vida. Dice vamos a leer la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 19, del verso 1 al verso 9 está lo que quiero compartir con ustedes. Amén. Lucas 19, verso 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Eso dice la palabra del Señor. Es necesario que yo pose en tu casa. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Así que ahí está basada la palabra del Señor en lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, el mensaje es: descendamos para una transformación radical, genuina y personal. Tenemos que aprender a descender. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas 19, verso 1 al verso 3. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era rico, jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Tenía todo, hermanos. Tenía casi todo, pero en sus limitaciones quería saber quién era Jesús. Quería saber quién era Jesús. Lo tenía casi todo, pero en su necesidad quería saber quién era Jesús. Mira tu necesidad. Miremos nuestra necesidad. Aunque tengamos todo, que nos haga falta un poco más saber, conocer quién es Jesús en nuestras vidas. ¿Te das cuenta? Dice la Biblia que era jefe de los publicanos y rico. Ese es Zaqueo. Y para un publicano era una gente que era como un traidor a la patria. ¿Por qué traidor? Porque estaba trabajando para el gobierno que estaba oprimiendo en este tiempo a Israel. Él trabajaba para los romanos, mas sin embargo, en todo ese trabajo, en su vida había una hambre, un deseo en su corazón. ¿Sabes? Yo quiero saber quién era Jesús. No te conformes con tu trabajo, con tus riquezas. No llenan tu alma. Esa alma de Zaqueo estaba vacía. Aunque era rico, un buen trabajo, pero necesitaba saber quién era Jesús. ¿Qué hizo Zaqueo con ese problema? Había mucha gente y le impedía realmente acercarse o mirar a Jesús. Tuvo que vencer todo obstáculo. Para que tú vayas a la iglesia, varón, para que tú vayas a la iglesia, hija de Dios, joven, hay problemas,
Hay obstáculos que tú tienes que vencer o yo tengo que vencer. No es fácil ir a la iglesia. No es fácil mañana, domingo, presentarte a la casa de Dios, a alabar a Dios. No es fácil. Quizás tienes que vencer cualquier situación de adversidad por causa de ir a ver a Jesús. ¿Y cuánta gente no lucha? ¿Cuánta gente se deja vencer? ¿Cuánta gente se deja vencer mañana que es domingo? O es que tengo muchas cosas que hacer. Es que es el día que dedico para hacer cualquier cosa en mi casa, en mi hogar. Es que estoy muy cansado. Trabajé mucho tiempo esta semana y voy a descansar porque mañana lunes tengo que ir a trabajar. Pero este joven, este varón llamado Zaqueo, era un hombre rico. Tenía un buen trabajo. Mas sin embargo, hermanos, tenía hambre saber quién era Jesús. Y nosotros hoy en tiempo 2024 nos conformamos con un trabajo y dejamos de ver quién es Jesús por causa de nuestro trabajo, por causa de nuestra economía. No seguimos buscando a ese Dios todopoderoso. Mas sin embargo, Zaqueo lo tenía todo. Un hombre rico, un hombre que tenía todo, mas sin embargo había una hambre en su vida. Yo quiero saber quién es Jesús. ¿Te has conformado con un trabajo de una fábrica? ¿De que eres gerente o eres dueño de algo? ¿Te has conformado con lo que Dios te ha dado? Mas sin embargo, Zaqueo no estaba conforme. No estaba conforme y venció todo obstáculo, venció todo problema, venció todo problema de él porque era pequeño. Mas sin embargo, esa hambre espiritual lo llevó realmente a otro espacio de su vida. Es que tengo que hacer algo por causa de ver a Jesús. Tengo que hacer algo. ¿Qué hacemos mañana domingo por ir a la casa de Dios? ¿Qué vas a hacer tú? Algo sobrenatural por ir a la casa de Dios. O posiblemente te vas a quedar en casa. Como aquel domingo te vas a quedar en casa a lavar tu carro, a lavar la ropa, a hacer cualquier cosa, en familia, en hogar. Y en la palabra de Dios, es lo que Dios habla en mi corazón en este momento. Zaqueo hizo todo por ver a Jesús. ¿Y qué hemos hecho nosotros por ir a la casa de Dios? Ayer viernes, el martes, el lunes, cualquier día que tú alabas a Dios, cualquier día que tú asistes a la casa de Dios, ¿qué haces por ir a la casa de Dios? ¿Te das por vencido? Zaqueo no se dio por vencido. Zaqueo miró el problema, pero buscó solución. ¿Qué tienes que hacer tú para ir a la casa de Dios? Dice la palabra del Señor en el verso 4, el 3. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ese era el problema. Había multitud de gente y era pequeño. ¿Cómo miro a Jesús? Hay dos cosas que miramos aquí: pequeño y mucha gente. Mas sin embargo, enfrentó esos dos problemas por ver quién era Jesús. Dice el verso 5: y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para ver, porque había de pasar por ahí, para verle. Y subiendo a un árbol sicómoro, subió arriba para verle, porque por ahí iba a pasar. ¿Te das cuenta? Este varón valiente, este varón esforzado, este varón con hambre de saber quién era Jesús, corrió ese árbol. Jesús está pasando por tu casa. Jesús está hablando a tu corazón. Jesús está pasando por tu Jericó. ¿Qué vamos a responder cuando Jesús pasa cerca de tu vida? Cuando escuchas este mensaje, Jesús está pasando por Jericó. Jesús está pasando por tu vida. Jesús está pasando en tu oído, en tu corazón. ¿Qué vas a hacer con ese llamado?
Te vas a esforzar realmente por acercarte a ver realmente quién es Jesús, o simplemente vas a dar a tu corazón una vuelta de hoja. ¿Sabes qué? Me olvido de todo eso. Pero este varón, corriendo, buscó la solución: subirse a un árbol para verle, porque por ahí iba a pasar Jesús. Qué gran realmente bendición. Y recordemos que este hombre era rico. Recordemos que Zaqueo trabajaba para los romanos, cobrando impuestos. No para Israel, cobrando impuestos para la nación, para Roma. Por eso quizás a él no lo querían. Corriendo, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Es un privilegio si Jesús te llama. Es un privilegio si Jesús te llama. No conocemos el corazón de Dios. No conocemos el por qué Dios llamó a aquel varón. No conocemos por qué Dios te salvó. No conocemos por qué Dios salvó a aquella dama, a aquella hermana en Cristo. No sabemos por qué Dios salvó a aquel joven, a aquella jovencita a temprana edad. No sabemos por qué realmente Dios hizo un llamado a esa joven. Y quizás esa joven, varón o mujer, está esperando realmente: ¿qué puedo hacer para Dios? ¿O qué debo hacer para Dios? Cuando Dios salva a alguien y por nombre, es con un propósito. Aunque el propósito, hermana en Cristo, aunque el propósito, joven varón o jovencita dama, no llegue pronto, hay un propósito para tu vida. Cuando Dios llamó al rey David, era un joven. Y a la edad de 30 años empezó a reinar. Cuando Dios llamó al joven José, era joven, pero a la edad de 30 años fue el segundo de todo Egipto. El proceso dura años, hermanos, pero Dios te llamó, Dios te salvó con un propósito. Y Jesús mira arriba y habla por nombre: Zaqueo, desciende. Es necesario que yo pose en tu casa. Desciende. ¿Y cuánta gente, cuánto cristiano, cuánta persona está mirando a Jesús de ese árbol? Está mirando a Jesús desde ese árbol de un punto de vista sin compromiso. Está mirando a Jesús realmente de ese árbol sin saber realmente qué Jesús quiere hacer en tu vida. Y en esta mañana que estaba orando, recuerdo mi llamado. Dios me salvó hace 41 años. Yo no sabía realmente para qué Dios me había salvado hace 41 años. A mí y a mi esposa. ¿Para qué nos salvó? Para seguir ministrando la palabra, para seguir predicando la palabra. Y hoy en día, para ser pastores. Años atrás, estamos pastoreando una iglesia. ¿Pero por qué? Porque Dios cumple su propósito. Cuando Dios mira a Zaqueo, desciende Zaqueo de ese árbol. Desciende, porque es necesario que hoy pose en tu casa. Quizás mucho cristiano, mucha gente llamada, todavía está en ese árbol, todavía no ha descendido. Señor, ¿qué quieres? Si nos damos cuenta en el llamado que Dios le hace a este varón Pablo, a Saulo, y cayendo Saulo, descendió Saulo al suelo. ¿Y qué responde Saulo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué Dios no le dio llamado ahí donde estaba, en ese medio de transporte? Sea camello, sea caballo, lo que sea. ¿Por qué Dios no le dio el llamado ahí mismo? Tuvo que descender Saulo al suelo. Cayendo al suelo, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué Dios no dio ese llamado? Y a Saulo tenía que realmente humillarse, caer al suelo para que tu vida sea transformada. Oh, mi vida sea transformada. Debemos humillarnos delante de Dios. Pero mucha gente quiere un llamado ahí donde está, en esa posición.
Y Dios busca corazones humildes que estamos dispuestos a escuchar esa voz de Dios. Saulo descendió, Saulo cayó al suelo, pero después respondió: ¿qué quieres que yo haga? Vete allá a Damasco, ahí se te va a decir qué tienes que hacer. ¿Cuánto hace falta descender? ¿Cuánto hace falta bajar de nuestras emociones o nuestro intelecto? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios no te va a llamar mientras sigamos en ese árbol. Dios no te va a llamar mientras buscamos nuestras propias comodidades. Tenemos que descender para que Dios haga en tu vida un llamado. Recordemos que Jesús llamó a este varón Zaqueo. Y ahí en Éxodo 3, verso 2 y verso 3, cuando Dios llama a Moisés, él dice lo mismo: quita tus sandalias de tus pies, quítala, porque el lugar que pisas es santo, dice la palabra. Y subió Moisés al monte de Dios, y Jehová habló con él para hacer un llamado en la vida de Moisés. Pero mi énfasis, la palabra que estoy compartiendo está en Lucas 19. Zaqueo desciende, baja, date prisa. Cuando Dios llama, ¿cómo respondemos? Date prisa, desciende. Si usted se da cuenta, ahí en Mateo capítulo 4, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ellos dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Se da cuenta? Cuando Dios llama a Pedro y Andrés para ser pescadores de hombres, pasan quizás 3 años y medio o quizás 4. Cuando Pedro predica en Hechos capítulo 2, ya Jesús ya ha muerto, ha resucitado. Han pasado más de 3 años de ese llamado que Dios le hizo, que Jesús le hizo a Pedro. Te voy a hacer pescadores de hombres. ¿Cuándo se cumplió esa palabra? Cuando Pedro predicó, se ganó 3,000 almas para Cristo en el primer mensaje. El segundo mensaje, 5,000 almas. Pero ¿cuándo se cumplió ese llamado de Pedro? Después de mucho tiempo. Cuando Dios te llama, si tú obedeces, Dios te va a dar algo especial en tu vida. Pero tenemos que estar dispuestos a obedecer. Date prisa, desciende, porque es necesario que hoy pose yo en tu casa. Mire esta palabra. Quizás a más de alguno le va a incomodar. A más de algún oyente le va a incomodar esta palabra. Entonces él descendió a prisa y recibió gozoso una vida transformada, una vida tocada por Dios. Pero la influencia de Jesús en tu vida puede cambiar tu destino, de tu hogar, de tu vida y tu familia. La influencia de Jesús en tu vida puede cambiar tu destino. Dice el verso 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Todos murmuraban. Y les pregunto, cristiano, cristiana, ¿a qué vas a la iglesia? Donde tú te congregas, ¿a qué vas? Dice la palabra del Señor, y todos murmuraban porque había entrado a la casa de un pecador. Y todos murmuraban. ¿De qué sirvió realmente que todas las personas que seguían a Jesús estaban murmurando de Jesús? Y todos murmuraban. ¿De quién? De Jesús. Jesús entró a la casa de un pecador. Jesús está en la casa de un pecador.
Qué triste pensar que mucha gente sigue a Jesús, a un liderazgo. ¿Para qué? Para murmurar. Oh, no me gusta la iglesia lo que hace. No me gusta cómo se hacen las cosas en la iglesia. Estamos en una iglesia para murmurar. Nos parece que están haciendo malas cosas. No te parece bien las cosas porque no miramos resultados. Y así está la gente murmurando todo lo que está haciendo Jesús. Y toda la gente viendo que entró a la casa de Zaqueo y toda la gente está murmurando de Jesús. Si no vas a ayudar, varón, mujer, hermana en Cristo, mejor no digas nada, mejor guarda silencio, no digas nada. Pero toda la gente que estaba siguiendo a Jesús estaba murmurando porque Jesús entró a la casa de Zaqueo. Y si usted no sabe qué significa Zaqueo, el nombre de Zaqueo, Zaqueo significa puro e inocente. Ese es el significado de Zaqueo, puro e inocente. Y la gente murmurando. La gente, si él no era salvo, si no era salvo, Jesús no había llegado a su vida, a su corazón, ¿cómo vas a cambiar tu vida? Si Jesús no llega a tu vida, en tu vida no puede haber buenos frutos. Si en tu vida no llega Jesús, tú vas a seguir robando, vas a seguir mintiendo, defraudando. Tiene que llegar Jesús a tu vida para que tu vida sea cambiada. ¿Por qué esperas cambios de alguien que no ha sido transformado? ¿Por qué demandas de alguien que no ha sido transformado? Y la gente está murmurando porque entró Jesús a la casa de un pecador. ¿Y cuántas veces, en vez de ayudar, en vez de bendecir, en vez de un mensaje de aliento, un mensaje de bendición, damos pura crítica y murmuración en contra de aquel que está predicando? Oh, no predicó bien, oh, dijo una palabra mal, oh, dijo algo mal. No critiques. No murmures, mejor guarda silencio, porque Dios puede hacer algo con alguien que está escuchando esta palabra. Dios puede salvar, Dios puede restaurar. Pero mucha gente, al igual como con Jesús, le estaban siguiendo, no para apoyar a Jesús. Todos estaban murmurando porque Jesús entró a la casa de Zaqueo. ¿Y cuánta gente está en una iglesia simplemente murmurando? No me parece que está funcionando lo que está haciendo la iglesia. No me parece esto o aquello. Pero es que cuando Dios llegue a ese corazón, esperemos en el tiempo de Dios, que Dios va a hacer algo en aquel corazón que Dios está trabajando. Recordemos el llamado de Pedro. Se pasó más de 3 años y medio para que Pedro predicara el mensaje de salvación. Se tardó más de 3 años y medio. Después de que Cristo ascendió al cielo, después Pedro empezó a predicar. Y antes que aprendió, fue dirigido, fue enseñado. Tenemos que aprender a descender para que Dios nos enseñe su palabra. Mire el verso 8. Por la influencia de Cristo estamos dispuestos a ser transformados. Mire el verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Se dan cuenta? La gente espera transformación al instante, pero Jesús, la influencia de Jesús tiene que cambiar tu forma de pensar, tu forma de ver las cosas. Al instante, Zaqueo se puso en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado, se lo regreso cuadruplicado. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios llega a tu corazón, tu vida tiene que ser diferente. Como dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No esperes un cambio al instante. Dios lo puede hacer, pero Dios quiere un corazón que descienda de ese árbol, desciende de esa condición que estás y empieza a ser de bendición, a hacer ayuda para alguien más. Este varón fue transformado por la influencia de Jesús en su vida.
Dice el verso 9. Jesús le dijo: hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Se dan cuenta? Este joven, este varón llamado Zaqueo, que significa puro e inocente, llegó la salvación a su casa. No solamente él fue salvo, iglesia, amigos, familiares, dice la palabra, hoy llegó la salvación a esta casa. A lo de su casa, quizás la esposa, los hijos fueron salvos. ¿Por qué? Porque llegó Jesús a esa casa. Y la gente que murmuraba, diciendo: ha entrado a la casa de un pecador. Pero Jesús sabía a dónde Dios entró. Él sabía a dónde había llegado. Dice la palabra en Romanos 8, verso 28. Y sabemos a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Espero en Dios, hermanos, amigos y oyentes, que hagas un esfuerzo mañana domingo y ve a la iglesia. Haz un esfuerzo. Zaqueo tenía dos cosas en contra, pero venció. Y Zaqueo fue salvo por su sacrificio, por su dedicación a ser de bendición. Dios les bendiga, hermanos, y haga un esfuerzo por ir a la casa de Dios, ahí donde usted vive. Hasta la próxima. Amén. Amén.